Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, vivimos una época sacudida por crisis políticas, tensiones económicas y profundos desafíos éticos. En este contexto, la elección de un nuevo papa no es un simple ritual religioso, es un acontecimiento de alcance global. Podríamos decir que con la fumata blanca elevándose sobre el cielo de Roma y el nombre de León XIV resonando desde el balcón central de San Pedro, se abre una nueva etapa en la historia milenaria de la Iglesia Católica. Pero, ¿quién es realmente el nuevo Papa? ¿Qué fuerzas lo han llevado al trono de Pedro? ¿Y qué señales envían sus primeros gestos y decisiones? En este programa exploraremos las claves del cónclave, el perfil y la trayectoria del nuevo pontífice, así como los poderosos símbolos que han marcado sus primeras horas del pontificado. Nos adentramos también en el complejo entramado de las corrientes internas del Vaticano, desde los sectores progresistas que reclaman reformas profundas hasta los defensores de la de la tradición doctrinal que ven en el pasado papa pues un ancla frente al relativismo contemporáneo. Entonces nos preguntamos, ¿representa León XIV una continuidad con su predecesor o marca una ruptura silenciosa? ¿Es un papa de consenso o un resultado de una alianza estratégica entre sectores enfrentados? Con la mirada crítica y contexto global, analizamos lo que está en juego en este nuevo capítulo del catolicismo, desde el control geopolítico de la Santa Sede, en medio de guerras, migraciones y cambios civilizatorios, hasta los desafíos internos de una institución que se debate entre su pasado y su porvenir. Para discutir este tema tenemos hoy aquí en el piso, en nuestro estudio, al doctor Miguel Don Gil, quien nos ayudará a entender mejor este escenario religioso y también político. Hola Miguel, bienvenido. Hola Mónica, un placer estar aquí y el tema creo que es interesantísimo porque si en un episodio anterior hablamos de cómo podría ser ese futuro papa, ya lo tenemos y podemos hablar de él. Exacto, exacto, ya ha dado los primeros símbolos que los iremos viendo, pero me gustaría primero hablar pues de ciertas, vamos a decir, cues, ciertas pinceladas que tuvieron esta elección. Vamos a analizar un poco pues la circunstancia. Sí, comentamos cómo era el proceso por el cual se elegía el nuevo papa, hablamos del cónclave, cómo se les cierra con llave, comentamos que se les cerraba con llave porque eso se decidió en el siglo XIII para que tomasen una decisión prontamente. Prontamente podrían ser semanas o un mes. Fue bastante rápido esta vez, ¿eh? Rapidísimo. Sí. Se quería rapidez, yo creo, porque eso lanza un mensaje de unidad. Eso en los medios de comunicación se repetía mucho. Si el cónclave tardaba una semana o varios días, podría significar que no se ponían de acuerdo. También yo creo que es tensar mucho la cuerda porque, aunque el Espíritu Santo elija a través de los cardenales al Papa, si hay que votar más, pues que se vote, no hay que apurar tanto los tiempos. Pero yo creo que el Colegio de Cardenales quería lanzar un mensaje de que hay unidad en la Iglesia. Y esta palabra de unidad, que ya la ha dicho varias veces el Papa en sus intervenciones públicas, es una palabra muy importante. En las congregaciones generales, que son esas reuniones previas antes del cónclave, donde se permite hacer política a los cardenales, porque pueden hablar de qué entienden por el perfil de la Iglesia, cómo debería ser el futuro Papa, pues en esas congregaciones generales quedó claro, y eso ya se ha ido filtrando un poco, cómo se quería encontrar un papa que fuese un papa de unidad y que atendiese a los retos del mundo y de la Iglesia. Y esto de la unidad no es casual porque cuando se elige a Francisco, se quería un papa que atendiese a los retos que tenía la Iglesia y el mundo. Y yo creo que lo cumplió. Sí, lo cumplió. Pudieron quedarle cosas, Sí. pero era un perfil muy arriesgado, era un perfil de un transformador que tenía un carácter, que tenía una forma de ser, una improvisación que se salía de todo protocolo.
que es de unos tintes muy particulares a su pontificado. Y esto que ganó muchos fieles, también hubo tensiones de cierto sector de la Iglesia, eclesiásticos, cardenales y también del pueblo fiel, que consideraban que el Papa se estaba saliendo de la tradición. Entonces sí que hay que reconocer, y sobre todo en estos últimos años, se sembró un cierto clima como de división dentro de la propia Iglesia. Y lo que los cardenales querían es, sí, un Papa que atienda los retos de los nuevos tiempos, que continúe las reformas necesarias, pero que ante todo tenga la unidad, lleve a la unidad de la Iglesia. Fíjate, Miguel, esto que dices es muy interesante porque si bien es cierto que el Papa Francisco, que me agradaba mucho a mí particularmente, sumó nuevos fieles a la Iglesia y quizás fieles que se habían alejado o incluso nuevos fieles, también es cierto que también hubo muchos católicos disgustados que se alejaron de la Iglesia. De manera que atender a las necesidades del mundo y además llamar a la unidad no es tan fácil como se oye, porque fíjate lo que acabo de decir. O sea, hay católicos muy, cuadrados, rígidos, muy convencionales, que no les gustan estas apuestas a la apertura. Sin embargo, la Iglesia, como toda institución, es dinámica, es que nada puede quedarse estático en el mundo. Y hemos visto cómo otras religiones han ganado nuevos adeptos e incluso podría la Iglesia Católica cada día ser un porcentaje que va disminuyendo. A ver, el depósito de la fe, el centro de las creencias de la Iglesia es uno, pero qué duda cabe que cada papa no es que la transforme, pero da su visión o desarrolla una perspectiva nueva, que no es que vaya en contra del depósito de la fe, pero evoluciona, interpreta, desarrolla. Y entonces hay perfiles y perfiles. Los papas también responden a los tiempos en los que son elegidos y un poco a las circunstancias. Entonces, los cardenales querían unidad y llama la atención como el cónclave que empezó el 7 de mayo, ya al día siguiente, 8 de mayo, ya había fumata blanca, habemos papa. Para mí fue una sorpresa. En la cuarta votación, es rapidísimo. Si salió en la cuarta votación, tenemos que tener en cuenta que la primera es como que no existe porque se lanza y se sondea, porque ahí se suele dividir el voto. Pero parece ser, por lo que se ha transmitido, como que ya en la primera votación el cardenal Prevost, actual León XIV, ya salía como posicionado en la primera votación. Wow. O sea, que ya se tenía claro un poco. Y ya en la cuarta sale él. Hay que decir que eso también ha trascendido como uno de los papables, que yo saqué una lista, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, sí que tuvo un grupo de votos importante. Entonces, cuando vio que ya entraban en competencia él y Prevost, él dijo, por favor, los que me votan a mí, vótenle a él. Wow, o sea, él endosó su voto. Yo no sé si esto fue en la segunda votación o en la tercera, pero eso se produjo. Y eso fue lo que ya llevó salió por más de 100 votos. Cardenales electores, es decir, los que votan, al final se redujo a 134. 134 y que más de 100 votasen a Prevost indica que hay unanimidad en su perfil. Y esto llama la atención porque quiere decir que cardenales que sean más aperturistas y más conservadores, todos lo vieron como una posición de consenso. Era encontrar un cardenal que fuese de consenso para ser papa. Muy interesante. ¿Y tú crees que Pietro Parolin hubiese tenido, si no endosa sus votos a Prevost, hubiera tenido todavía oportunidades? Hay dos posibilidades. Que se hubiese alargado más las votaciones, pero al final hubiese salido Prevost. O igual Parolin hubiese tenido su peso. A ver, Parolin tenía a su favor que siempre fue secretario de Estado con Francisco desde el inicio, que como diplomático de carrera siempre a nivel público sabía medir muy bien las palabras y que fue un gran administrador y que conocía la curia perfectamente. Entonces, eso estaba a su favor. Luego tenemos que ver qué es lo que lleva a Prevost, que su nombre es Robert Francis Prevost, que es, atención, el primer norteamericano en ser papa. Wow. Pero que en cualquier caso nos deja
como hecho histórico que el papado queda en América, el segundo papa americano después de Francisco. Esto es muy interesante, y que es el Papa 267. ¿Y por qué se le elige a este norteamericano nacido en Chicago? ¿Qué características tiene para que sea elegido? Pues aquí creo que es muy interesante que analicemos su trayectoria como eclesiástico, como cardenal, su perfil, porque yo creo que por este perfil ha aunado tanto a un sector más conservador y a un sector más liberal. Es un sacerdote que es religioso, es un agustino, como orden religiosa dedicado pues, a la oración, pero también a la misión. Los agustinos son misioneros. De Chicago es enviado misionero al Perú, y en el Perú va a estar mucho tiempo. Tanto es así que habla perfectamente el cardenal Prevost, actual León XIV, habla perfectamente el español. Dicen que estuvo aquí. Sí, creo que estuvo en 2 ocasiones de visita. Habla perfectamente el español, porque realmente su carrera eclesiástica y misionera la desarrolla en Perú. Tanto es así que tiene la doble nacionalidad, es estadounidense y peruano. Creo que se la concedieron en el año 2015 aproximadamente. Entonces él, estando en Perú como misionero, destaca en la orden y lo nombran prior general de la orden en el Perú. O sea, la cabeza, el dirigente de la orden agustina. Y va a ser prior general entre el 2001 y 2013. Y entonces en el 2015, cuando lleva 2 años de pontificado, el Papa Francisco se fija en su perfil porque le gusta y lo nombra obispo de Chiclayo. Va a estar de obispo de Chiclayo desde 2015 a 2023, es decir, casi 10 años. Y en el año 2023 se produce el hecho muy importante de que es nombrado prefecto del dicasterio de los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. 2 cargos muy importantes. América Latina es un pulmón muy fuerte de la Iglesia, pues lo nombra el Papa presidente para la Pontificia Comisión de América Latina, y también lo nombra para el importante dicasterio de los obispos. ¿Quién es el dicasterio de los obispos? Es el organismo de la Santa Sede que supervisa a los obispos y también hace las listas y sugiere al Papa los perfiles de los posibles futuros de todos obispos. los obispos. Quiere decir que las elecciones que ha hecho el Papa Francisco han sido supervisadas por él. En el mundo. Quiere decir que están muy en sintonía. Muy en sintonía. Francisco puso a alguien que estuviese en su sintonía porque por él iban a pasar las elecciones de los obispos. Entonces, el hecho de que sea el prefecto del dicasterio para los obispos hace que todos los nuevos obispos del mundo conozcan su nombre porque han pasado por él, de alguna forma. Fueron elegidos por él. Bueno, los elige el Papa, pero sí, bueno, él sí, digamos que filtraba o claro, veía sus trayectorias. Y en septiembre de 2023 lo nombra cardenal. Condición básica para ser elegido Papa. Hay que decir que según el derecho canónico y simbólicamente, esto a la gente le puede sorprender, para ser elegido Papa solo hay que ser varón y cristiano, o católico. Pero o sea que en lo tú puedes práctico… ser Papa. ¿Eh? Tú podrías Sí, ser yo podré Papa. ser Papa. O cualquier… Los muchachos que sean católicos. Pero por cuestión administrativa y porque hace falta gente muy capaz, pues se elige entre los cardenales. Entonces, desde septiembre de 2023 es cardenal y puede ya ser elegido y participar en un cónclave. Y fíjate que no tenía mucho de ser cardenal. No, realmente fue rápido. Sí. Septiembre de 2023 está ahí, está hace poco. Sí, año y pico. Pero sí que el Papa le gustó mucho su perfil porque, lo dicho, le nombra prefecto del dicasterio para los obispos, presidente de la Pontificia Comisión de América Latina y encima cardenal. Todo eso casi prácticamente a la vez en el 2023. Entonces su perfil le tenía que gustar mucho. Y desde entonces ha estado colaborando con el Papa estrechamente. Su perfil, además, hay que decir que a nivel teológico recuerda a Benedicto XVI, porque él es teólogo, estudió Derecho Canónico. Sí. Siempre Francisco es más del pueblo. Sí, de la esfera misionera y de hacer esa pedagogía, ¿no? Con Aunque el es misionero también, pero es teólogo. Es misionero y es teólogo. Entonces unifica un poco una perspectiva más canónica, más de la interpretación teológica,
pero no deja de lado el afán misionero, que es importante. Es importante. Y encima aúna el que es americano de origen, norteamericano, y encima hispanoamericano. Aúna estas dos grandes esferas de la Iglesia. O sea que aglutina muchas cosas. Un perfil tendente a la línea de Francisco y un perfil más conservador. Yo comentaba, cuando tú me preguntabas en esa otra ocasión, que cómo sería el nuevo Papa, yo decía, va a estar en la línea de Francisco, pero posiblemente sea un poco más moderado. Sí. Y esto es el resultado. Ahora quedará hasta ver en próximos meses hasta qué punto es más moderado o no. ¿Tú crees que Francisco antes de morir señalaría a algún cardenal? ¿Eso es usual? ¿Eso se hace o porque se supone que quizás no? A ver, no, siempre suele haber ciertos cardenales que tienen un perfil que gusta más y se habla entre ellos. El Papa señalarlo, yo creo que no. Lo que sí es cierto, a las listas de papales salieron y lo curioso es que el cardenal Prevost casi no salía ninguna. ¿Verdad? Pero parece ser que entre los cardenales, bueno, a la vista está que era ya era un candidato, porque para haber salido en la cuarta elección significa que su perfil gustaba. Claro. Entonces, misionero agustino, americano, que habla español, teólogo, pero a la vez misionero, un perfil interesante. Entonces, esto es lo que lleva a la elección. Elige el nombre de León XIV por lo siguiente. Él lo explica. Todos quizás esperábamos un Francisco II, como últimamente se repite en Juan Pablo I, Juan Pablo II, Francisco. Sí. No, él elige León XIV. ¿Por qué? El León XIV es el primer papa del siglo XX. Y León XIII, perdón. León XIII es el primer papa del siglo XX y él escribió una encíclica que se llama Rerum Novarum, en latín, y en español sería Nuevos Tiempos. Este papa hace una encíclica en la cual explica todos los retos de cómo ha cambiado el mundo con la industrialización, las tecnologías de aquella época y cómo la Iglesia se tenía que poner a la avanzadilla y dar respuestas. Entonces, y él lo explica, él como León XIV, inspirado en esa encíclica Rerum Novarum, él entiende que estamos ante una nueva revolución, que es la revolución de las nuevas tecnologías, y él habla con nombre y apellidos de la inteligencia artificial, que supone un reto para la fe. Es verdad. Como un ente autónomo, tiene ideas generativas, puede suponer un propio cuestionamiento hasta lo que es la identidad del ser humano. Entonces, él entiende que estamos en un cambio de época y por eso elige León XIV. O sea, que él hace un símil entre esta encíclica que hizo León XIII a principios del siglo XX, que, vamos a decir, señalaba la importancia de la adaptación de la religión católica a todas estas nuevas tecnologías. Así es. Adaptación, o mejor dicho, dar respuesta. Porque la Iglesia no se puede quedar, es decir, hay un hecho nuevo o un cambio de paradigma y decir, nosotros no opinamos. No, la Iglesia tiene que responder a la luz del Evangelio. Entonces, es el enfoque, el querer estar ahí y dar respuestas en temas que son polémicos. Y muy necesarios. La Iglesia tiene que tomar. Vámonos a la pausa, Miguel, y volvemos con este análisis sobre la personalidad y la trayectoria y el perfil de este nuevo Papa León XIV. Volvemos de inmediato.